Buenas tardes. Continuando con el desarrollo de nuestro primer Congreso Nacional de Cine, a continuación vamos a llevar a cabo el conversatorio Cine Comercial y Cine de Autor, expresiones cinematográficas que llenan su cometido. Y para ello tenemos la presencia de Alejandro Andújar, director del Hombre que Cuida, para quien pido un fuerte aplauso. José Enrique Pintor, Pinky, como lo conocemos, director de Sanky Panky y No Hay Más Remedio. Félix Manuel Lora, nuestro querido periodista e investigador del cine dominicano. Vladimir Abud, director de La Lucha de Ana y A Orillas del Mar. Y, no menos importante, nuestro querido Alfonso Rodríguez, director de Feo de Día, Lindo de Noche y El Encuentro. Un aplauso para todos. Para iniciar este conversatorio, vamos a ceder el micrófono al director y asesor de guiones de largometrajes. Trabaja en la escritura y consultoría de guiones para diversos proyectos nacionales. Es a la fecha, desde el 2014, director del Festival Internacional de Cine Documental de República Dominicana, RDoc. Sin más preámbulos, Alejandro Andújar. Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias a la DG Cine por invitarme a ser parte de este panel, de este congreso, y estar en este conversatorio con estos grandes directores y el crítico Félix Manuel Lora. Yo voy a hacer primero un poco de autopromoción, porque hablando de cine de autor, yo hice una película que se estrena el 30 de marzo de este año, o sea, la semana que viene. Entonces quiero empezar como primero poniendo el tráiler de la película. Y disculpen la autopromoción. Tira el tráiler. Pero Don Víctor no me dijo que usted venía para acá, yo le hubiera tenido la casa más arreglada. Igual nosotros vamos a durar un día, Mire, yo creo como quiera que debo llamar a Don Víctor para decirle que usted está aquí, para estarlo claro. No me hagas eso. O sea, tú me tienes que ayudar, O sea, tú sabes cómo es papi. Siempre anda peleando. ¿Usted conoce a esa muchacha? Ah, sí, Karen. La conocimos en el camino. Tremenda muchacha. No, es que está fría, de verdad, no. Por favor. ¿Tú conoces a Belisa, Juan? Esa no es la hija de Don Freddy. Sí, esa. Esa es la más chiquita, la niñita. No, niña no es, ¿no? Esa es una mujer ya. Estoy aficiado, Juan. Pero no lo sabe. Nunca puede pasar en Palmar. Ven acá, ¿y tú eres el sobrino de Doña Francia? ¿Pero tú estabas casado con María? ¿Esa no es la que está preñada de Pedro ahora? ¡Juan! ¡Juan! Bueno, esta película, ahora volviendo al tema del conversatorio, cine comercial y cine de autor. Como diría mi amiga Desiree Reyes Peña, productora, todas las películas dominicanas son cine de autor.
porque yo creo que aquí se malinterpreta el término cine comercial, estamos pensando en comedia, y cine de autor estamos pensando un poco como en este tipo de drama, ¿no? Y realmente, si nos vamos para atrás, o sea, el cine, cuando nació el cine fue un producto comercial desde el inicio, ¿no? Iba la clase obrera a ver la película, estamos hablando de los 1900, los años 10, los años 20, y realmente el cine era la clase baja la que asistía al cine en masa. Esto fue que se volvió un fenómeno, ¿no? Empezando como con directores como Charles Chaplin, que hacía comedias. Y bueno, la diferencia del cine es que iba a la clase obrera, se fumaba en las salas de cine, era el arte popular, no era como el teatro, la ópera de aquella época que la gente, bueno, era para la élite y asistía como más fino. Entonces el cine desde su inicio fue algo comercial y popular para entretener al público. En los años 50, un grupo de críticos de la Nouvelle Vague, unos franceses, Truffaut, Godard, Claude Chabrol y André Bazin, sacaron lo que se llama la teoría del cine de autor, que establecía que cada película, el director es el autor, por cómo maneja el lenguaje cinematográfico, por los temas que trata, y esa teoría explotó en esos años, los 50 y los 60. Ya había un problema con el cine comercial, digamos, que era, con el cine, ¿no? Porque el problema del cine es cómo tú vendes la película. En Estados Unidos, por ejemplo, todas las películas que tienen subtítulos para ellos son cine de autor. O sea, ellos no distinguen, ¿no? O sea, todas las películas, si tiene subtítulos, es cine de autor. Y bueno, pero al salir esta teoría del cine de autor que se populariza, empiezan ya como a vender películas como las de Kurosawa, Rashomon y estas películas, como el autor, el director empieza a ser como la marca, ¿no?, del cine. No es lo mismo decir, vamos a ver una película japonesa o vamos a ver una película de Kurosawa, de Bergman, de Fellini, y entonces se empieza como a establecer a estos autores a nivel de marketing, ¿no?, de vender. Ya ahora mismo también, o sea, basándonos en esto de la diferencia del cine comercial, porque todo cine, lo que se intenta es vender de alguna manera, ¿no? Queremos que vaya gente a ver las películas. Entonces se establece esto del cine de autor, empiezan a salir las salas de cine de autor, pensando en estos cineastas, ¿no? Los Kurosawa, Bergman y Fellini, y hasta aquí mismo tenemos esa división de los cines comerciales, ¿no? Los Caribbean, Galería 360, Downtown Center, y tenemos los Fine Arts, que es la sala donde venden el cine de autor, que generalmente son películas que no son gringas, sino que se habla español o cualquier otro idioma. Entonces, estableciendo eso, yo creo que aquí, particularmente en Dominicana, cuando pensamos en cine comercial, porque siempre la gente me menciona, ¿no?, que la comedia, el cine comercial, queremos otro cine diferente, queremos el hombre que cuida el 30 de marzo, que es algo diferente, que no se ha hecho. El problema, bueno, obviamente los inversionistas van a querer es mucho más fácil conseguir dinero para una comedia popular. ¿Por qué? Porque es un éxito, hace dinero, y el cine de autor le cuesta, digamos, conseguir financiamiento aquí en todo el mundo. Por eso, si ustedes se recuerdan el tráiler al principio, esto es una coproducción con Puerto Rico y con Brasil, porque nosotros para hacer esta película necesitábamos buscar como dinero de todos lados. Creo que anda la productora de Puerto Rico por ahí, Anabel. Y así es que uno hace este tipo de cine, ¿no? No pensando, lo que no quiero que se vea como que hablando como de cine de autor. Bueno, primero también es mi primera película, o sea, yo creo que un autor es Alfonso Rodríguez, Vladimir Abud, Pinky, que ya tienen 4 o 5 películas, entonces como que sí pueden llamarse directores, ¿no? Pero bueno, lo que no quiero es que se piense cuando se habla de cine de autor, porque suena aburridísimo también el cine de autor. Suena como que esto es hacer una tarea, vamos a ver esta película con estos valores artísticos, tienen que ser artísticas. Y no, al final el cine de autor es simplemente una película que busca lo mismo que una película comercial. Entretener,
divertir, emocionar principalmente. Entonces como que no veo esa diferencia entre el cine comercial y el cine de autor, como aquí en Dominicana pienso que se quieren como imponer, ¿no? Que es la diferencia de estos dos tipos de cine, ¿no? Yo creo que ya por ahora vayan a ver El hombre que cuida el 30 de marzo. Gracias, Alejandro, por su intervención y a ver El hombre que cuida a todos. La cuña está. Vamos a continuar con nuestro querido José Enrique Pinky Pintor, quien es director, productor y reconocido creativo que ha experimentado con diversas áreas artísticas como la pintura, la música y el teatro. Incursión en el cine en el año 2004, logrando éxitos comerciales y artísticos con distintos géneros enfocados en públicos muy diversos. El micrófono para Pinky. Vamos a ir todos a ver la película de Alejandro el día 30 de marzo a los cines. Yo traje una chuleta porque la memoria a los 50 ya va decayendo un poco. A ver cómo es esto. Ok. Cuando yo hice mi primera película en el año 2004, yo no me planteé esa pregunta que tenemos ahí, que es ¿qué cine quiero hacer? ¿Cine comercial o cine llamado de autor? Y pongo llamado porque no tengo muy claro que los que hagan cine comercial no sean autores. Eso para empezar. Para mí son autores los que hacen el cine que lleva mucha gente a las salas de cine y son autores los que hacen otro tipo completamente distinto de cine. Pero cuando yo hice en el 2004 La cárcel de la Victoria, yo no me pregunté ¿qué hago? ¿Cine comercial o cine de autor? Hice el cine que yo quería hacer. Para empezar. Entonces, basándome en esto, quizá la pregunta, y esta sí me la hice después, después de hacer La cárcel de la Victoria, que pasó un montón de tiempo, vi que con lo que me gané en La cárcel de la Victoria no me daba, es más, no me dio para nada. Dije, bueno, voy a ver si ahora hago una película que me dé por lo menos para seguir haciendo lo que me gusta y además ir al supermercado. Entonces ahí sí que me pregunté qué cine hago. ¿Hago el cine de comercial o el cine de autor? Y dije, no, voy a hacer un cine comercial. Y ahí me di cuenta que quizá la pregunta no debería ser qué tipo de cine, ¿no? Sino cómo voy a hacer el cine que quiero hacer. No es el cine, el gran dilema para mí tendría que ser qué es lo que quiero contar y cómo decirlo para contarlo, ¿no? Para mí esa es una pregunta mucho más importante que preguntarme, ¿quiero cine comercial o no quiero cine comercial? La diferencia, creo, que entre un cine y otro es cómo lo voy a contar, porque seguramente la película de Andújar, pues a lo mejor no la va a ver muchísima gente, pero él sigue siendo un gran autor, igual que lo es Alfonso Rodríguez, que se enfoca a lo mejor en una película que muchísimo más comercial. La diferencia es que la historia de él, Alfonso la va a contar de una manera, metiendo quizá una serie de actores y una serie de protagonistas, y a lo mejor hace un tráiler de una forma completamente distinta a la historia que va a contar Andújar, con otros encuadres, otros actores y otra forma de contar el tema. El resultado puede ser que él haga un cine y si cogiesen a lo mejor el mismo guión, de repente encontramos dos películas completamente distintas, una que puede ser un gran éxito taquillero, con la visión de Alfonso, la mía o la de cualquiera, y de repente la película que hace Andújar con otro tipo de actores, con otro ritmo, con otro tipo de encuadres, pues de repente pues no es tan comercial. Entonces creo que, pensando un poquito esta mañana en lo que yo iba a decir aquí, a lo mejor la pregunta es, cóncholes, ¿cómo yo voy a contar la historia que quiero contar si lo que quiero es hacer una película comercial, ¿no? Y entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que tendría que ser cine entonces? ¿Un cine comercial o un cine de autor? ¿Quién es el verdadero cineasta? ¿El que hace cine comercial o cine de autor?
¿Y qué es entonces el cine? Es entretenimiento, es comunicación, es reflexión, es arte. Para mí, personalmente, es todo eso y muchísimas cosas más, ¿no? Pero para mí, principalmente, suele ser arte y enfoco mis proyectos, aunque sea una comedia, tratando de darle un lenguaje lo más artístico posible y tratando de mantener un cierto tipo de rigor cinematográfico. Pero la realidad es que nuestro cine es un negocio donde no solamente está lo que yo me pueda inventar para llevar público a la sala de cine, sino que hay un negocio que está antes en la preproducción, en la producción y después, que son los exhibidores, son distribuidores, son los agentes que van a mover tu película por ahí. Eso se traduce siempre en dinero, que es negocio. Hay una historia que sea comercial o no, lo va a definir cómo yo voy a contar esa historia, qué tipo de género, qué tipo de lenguaje, qué tipo de actores voy a utilizar, cómo la voy a promocionar. Y luego es un cine que va a llevar o más o menos público a la sala de cine. Es en ese momento, creo, bajo mi forma muy particular, que nuestras películas se pueden definir como comerciales o no. Hasta que no llegan a las salas de cine, todos somos iguales. Y para mí, bueno, todos somos autores y todos somos directores de películas posiblemente comerciales. Es ahí, para mí, donde se decide si una película es comercial o no. Evidentemente hay gente que trabaja desde la planificación en su proyecto netamente comercial. O sea, lo voy a hacer porque yo lo que busco es llevar mucha gente al cine y para hacerlo así voy a contar todo esto de esta manera. Pero hasta que llega ahí, ni siquiera esa persona que planifica todo su proyecto pensando que va a llenar salas de cines va a saber si el resultado va a ser una película comercial o no. Porque de repente habría que analizar a partir de cuándo y de qué momento una película es más o menos comercial, ¿no? En el llamado cine comercial y un poquito ya en nuestro terreno aquí, sin entrar en géneros, sin entrar en si una es mejor o peor, sin entrar en el contenido del argumento, porque yo soy de los que digo que quizá la película, ahora da la promoción mía que se estrena el día 15 de mayo, Mañana no te olvides, de repente es un dramón terrible, pero aquí como a la gente le gustan mucho las novelas y llorar y todo eso, se puede convertir en un éxito comercial terriblemente impresionante, lo dudo. Pero de repente no, se queda siendo pues una película que viaja por festivales y festivales y festivales y festivales y me cuelgo el letrero encima de que estoy haciendo ahora cine de autor. Estoy haciendo cine y estoy haciendo el que me gusta en este momento. El cine comercial lo identificamos, bueno, pues es el que busca hacer dinero, es el que quiere llenar las salas de cine y es el que es un gran negocio para todo lo que hay alrededor de lo que al principio fue un guión. Y para que una película sea comercial, indudablemente hay que planificarla para una masa de gente que está estudiado, porque otros mercados además se encargan, y el cine también, de saber qué público es al que va dirigido ese tipo de película. En nuestro país, una película comercial va dirigida a un sector de público muy concreto que consume cierto tipo de cosas y artículos de entretenimiento. Yo a veces no me creo mucho eso, porque creo que todo ese público también pudiese consumir otro tipo de contenido si se lo diésemos. Y para dárselo tendríamos que saber mercadearlo muy bien, tener las posibilidades de mercadearlo, el dinero para poder hacerlo y que le llegase y fuesen a ver esa película. Queremos ver nuestro cine como un negocio y que llene todas las salas de cine. Ya sabemos el cine que tenemos que hacer. O queremos una película para meterla debajo del brazo, recorrer festivales, contarla de una manera muy, muy especial. Pues ya sabemos a dónde nos van a encasillar. Este es cine comercial y estos son los de cine de autor. Para mí, las dos formas de hacer cine, estos dos tipos de hacer películas, para mí las dos es hacer cine y además para mí las dos son imprescindibles. Para mí es necesario e imprescindible hacer un cine comercial, es muy importante y además es muy importante para nuestra industria que haya películas dominicanas que vayan a las salas de cine, porque cuando le presenten un slide
a nuestro querido señor presidente, donde se le enseñe el rendimiento de nuestro cine, vamos a ver, no le van a decir, no, fue tal película, tal película, tal película, tal película que llevó a los espectadores. No le van a decir, la recaudación del cine dominicano en el que usted se ha gastado este año 1.000 millones de pesos, ha recaudado 600 millones. No van a decir qué película es. Hemos gastado 1.000 millones y hemos recaudado 600.000. Muy posiblemente esos 600.000 correspondan a 2 o 3 películas de las que nosotros llamamos comerciales, pero se han hecho 14 en el país. Entonces, quizá las otras 14 se estén haciendo porque tenemos un cine comercial, como funciona en España. En España la ley funciona dependiendo de cómo le vaya al cine en el año anterior, le asignan las ayudas para el año siguiente. Y se producen 400, 500 películas al año. Todo el mundo está rezando para que aparezca un Torrente, que es una película comercial, que quizá no tenga nada de arte, pero si no aparece un Torrente, al año que viene no hay cine, porque los otros 400 viven de las ayudas que se les está dando al cine. Para mí el cine comercial es muy importante y debemos de cuidarlo, sin importar género, sin importar figura, sin importar cartel y sin importar lo que sea. Esa es mi visión muy particular. Sin embargo, el cine de autor para mí también es muy importante porque lo que tenemos es en ese cine de autor un legado cultural y para mí se convierte eso en un factor muy importante a la hora de pensar en qué está invirtiendo nuestro país sus incentivos en cine. Lo está invirtiendo en cultura. Eso es lo más importante. Y lo está invirtiendo en cultura y en poner en pantalla cosas, y Beta hablaba estos días, por ejemplo, del tema de los documentales, y ya termino, de que se están empezando a producir documentales. Pues estamos muy tarde para producir documentales, tenemos casi 6 años de ley, y hemos perdido la oportunidad de convertir en material audiovisual todo un legado histórico, un legado literario y un legado no sé qué, y llevamos 5 años con un incentivo a la ley y ahora es que estamos empezando a coger el tinglao al tema de los documentales. Para mí eso es una gran justificación para que existan leyes de incentivo como la que tenemos nosotros en nuestro país. Para mí el cine es mucho más que cine de autor y mucho más que cine comercial. Para mí el cine es arte y es cultura. Y no creo que eso tenga que estar reñido obligatoriamente con que tú puedas llenar las salas de cine. Evidentemente va a haber gente a la que le guste ese cine y va a haber gente a la que no le guste ese cine. Pero señalar con el dedo a los que hacen cine comercial y colgarles el letrero como haciéndoles así porque los otros hacen un cine de autor, me parece que es una forma de... que se ha establecido a veces, como decía antes él, que se colgaba cada uno su letrerito y los de autor por aquí y los de cine comercial por el otro lado. Creo que nosotros lo que tenemos es que defender ahora mismo en nuestro país nuestro cine, agradecer que tenemos un cine comercial, que a muchos no les guste, pues que no les guste, y que apoyemos el otro cine de autor, que es realmente el cine en el cual está invirtiendo el país, para que mañana pues quizá nuestros hijos puedan ver cómo era el pensar a lo mejor de lo que sea, o la fotografía, o cómo era este paisaje, aquel otro paisaje, cuando vean una película 20 años después. Esa es un poquito mi visión, lo que yo reflexioné antes de venir a dar la charla y espero que les haya gustado. El día 15 de mayo, por favor, no hay más remedio en todas las salas del país. Están las cuñas a flor de piel, pero esa es la idea, esta es nuestra industria. Y lo ha dicho Pinky, señores, el cine es arte y cultura. Así que gracias por su ponencia. Seguimos con Félix Manuel Lora, autor de diferentes obras como Un rollo en la arena, Encuadre de una identidad audiovisual sobre la evolución del medio audiovisual en el país, Cine dominicano, periodista y crítico de cine. Sin más preámbulos. Gracias. Ok, la cine de arte y cine comercial, yo creo que es tan viejo como el mismo cine. El cine cuando apareció en el 1895 era considerado un invento que no iba para ninguna parte. De hecho, los hermanos Lumière dijeron que eso no iba a progresar. Era considerado un invento de un entretenimiento de gente pobre, porque se exhibía las películas en carpas. Y los mismos que inventaron,
Thomas Alva Edison lo concentró en un Nickelodeon. Y los hermanos Lumière tuvieron la idea de proyectarlo a una masa, a un público. Y ahí fue que realmente se empezó a idear de lo que era este nuevo invento. Y el cine solamente le tomó 15 años, 1895, 1915, principios de los años 20, ya para conformarse con un lenguaje. Ya en el 1920 en los Estados Unidos se producían 500, 600 películas al año. Lógicamente se producían, toda la etapa del cine mudo se producían semanalmente. Le llamaban máquina de churros, porque se producía en cantidades industriales. Y el cine siguió evolucionando. En 1911, Ricciotto Canudo, el primer crítico de cine, lo consideró un artes plásticas audiovisuales. O sea, a partir de Ricciotto, en 1911, le dio nombre y apellido al cine. Y el cine apenas tiene 122 años. Es el arte más joven, pero es el arte de mayor impacto en el planeta. Parecido a las pinturas rupestres, pero tenemos hoy un arte que se ha convertido en todo. La sociedad actual es una sociedad que mira audiovisualmente. Todo el impacto de las nuevas tecnologías, dispositivos, tablet, smartphone, todo viene precisamente de la multimedia y viene precisamente del cine. O sea que estamos hablando de un arte con unas características industriales, tecnológicas, porque el cinematógrafo de los Lumière era una tecnología que se importó a todos los países. Cine de arte o cine de autor y cine comercial o cine de género, para mí es lo mismo, es cine. Yo creo que la visión mía particular como crítico, cinéfilo, ya Alfonso Rodríguez, Vladimir, Pink, Alejandro, la tendrán en la óptica industrial. Yo la tengo en la óptica cinéfilo, de gustar del cine. Y como dijo Alejandro, el cine dominicano es un cine de autor, todo el cine, porque lo realizan el mismo guionista, es el mismo director. O sea que la transposición de lo que escribe a lo que ejecuta en la pantalla es la visión de él. O sea, no es un productor que tira o una batería de guionistas que están produciendo guiones como en Estados Unidos. En el West Coast, en Estados Unidos, se producen anualmente 28,000 guiones. O sea, se producen más guiones que películas. Y apenas de esos 28,000 guiones, 80 guiones solamente salen a la luz, se hacen realidad en el cine. Yo considero que el cine no lo mueve ni el dinero ni las taquillas. El cine, lo que mueve el cine son las ideas. Las ideas es que mueve el cine. Y por eso que vemos que muchos directores toman una idea y esa idea la transportan. Y así varios directores van transportando una idea que funcione en la pantalla. Porque realmente lo que uno ve en un texto audiovisual son ideas. Y yo creo que el cine no le pertenece ya cuando sale a la luz pública ni al director, ni al guionista, ni al productor, le pertenece al público. Y es el público el que debe hacer del cine suyo. Y es el público que decide al final y en el tiempo qué es cine de arte y qué es cine comercial. Eso no lo hace no lo puede ni visionar el mismo productor ni director. Por eso que vemos que muchas películas, después de los años, es que eso convierte en una película referencial, porque se descubre en las escuelas de cine, se descubre en los cineclubs y todo eso. O sea que estamos hablando de que el cine está hecho para el público. Y es el público que le pertenece. Es el único que va a decidir, y el público y el tiempo es que va a decidir qué tipo de películas van a permanecer en la memoria colectiva y qué películas van a desaparecer. Eso no lo puede visionar ni el mismo productor ni el mismo director. Ese es lo mágico del cine.
y lo mágico como arte. En nuestro cine, que es un cine que yo lo dije en el anterior panel del cine dominicano, es un cine que ha tenido muchos riesgos y es un cine dominicano valiente, ha tocado todos los géneros, todos los temas de denuncia social. El propio Alfonso Rodríguez, en 1988, presenta Tráfico de Niños, un cine valiente. Hablar de la corrupción a través de la mirada de la prensa. Y es la visión de Alfonso Rodríguez en eso. Vladimir Abú, cuando habla de la lucha de Ana, habla también de la corrupción, una mirada personal, a través de una mujer. Pinky, cuando coloca a Genaro, diciendo que me voy de este país, y yo lo decía, Genaro no quiere irse en Yola, no quiere irse en un furgón, quiere conquistar a una americana e irse del país. Y es la visión del propio Pinky sobre lo que es la realidad social dominicana. Ahí hay un discurso social. Alejandro, cuando toque su tema, ¿cuándo te toca? El 30, el hombre que cuida tendrá su propia visión, porque también fue el guionista y el director de su propia película. Entonces, que a mí no me preocupa la visión de lo que es el cine puramente de entretenimiento y el cine puramente autoral, porque en fin y al cabo la misión válida del cine es comunicar. Transformers, aunque la odio, plantea una idea también. Igual que, guardando la distancia, muchos críticos me van a matar con Besos robados de Truffaut, o La Perduche de Truffaut, o Al final de la escapada de Jean-Luc Godard, considerado cine de arte hoy. Y el cine igual que la música, música clásica, música popular. Al fin y al cabo es música. Muchos dicen que el dembow y el reggaetón no es música. Una cosa es que el gusto. Si no te gusta el dembow y el reggaetón, no te va a gustar. La música clásica primero fue popular. La cantaba, las grandes óperas de Mozart, el pueblo común la cantaba. Luego fue que se hizo música clásica referencial. Pero todo empieza siendo popular, siendo del pueblo, siendo del público, siendo de la gente. Por eso que este panel que comparto con estos distinguidos realizadores y yo en la zona de la crítica, que es una zona de confort, pero también una zona de mucho trabajo en cuanto al cine dominicano. Yo he visto todo del cine dominicano, todo, porque es el cine que me preocupa y es el cine que me importa. Por eso que yo considero que lo que estamos realizando, lo que se están realizando aquí en materia de cine, es un cine auténtico, es un cine hecho por dominicanos para dominicanos, que todavía no tiene identidad, pero está ahí conformándose. Que hay cine, sí, lógicamente, el cine, todo el cine es comercial, porque una vez entra dentro de un proceso de producción, realización, distribución, ya es un cine comercial. O sea que todo el cine es comercial. Lo que cambia es la visión de cada autor que le quiera dar a su cine. Pero considero que en lo que estamos hablando, cine es cine. Me importa que sea entretenimiento, me importa que sea autor, pero yo, lógicamente, me tuve que, junto con muchos críticos, tuve que cultivarme, eso sí. Creo en la cultura cinéfila, eso sí la defiendo.
Defiendo que un público dominicano aprenda a ver cine, conozca de cine, ame el arte cinematográfico. Eso sí, esa es mi gran preocupación dentro de la zona de la crítica. Y yo creo que en la medida que el público nuestro sea más crítico, mejorará también nuestro cine. Tanto lo que aporta el público, lo que aportan los productores, los realizadores, con una visión, todo lo que hagan los realizadores es válido dentro de nuestro cine. Así que vamos conformando. O sea, no hay otra manera. Se aprende a hacer cine haciendo cine. Y yo creo que en todo este proceso el público es el que siempre va a ganar. Va a ganar en la medida que mejoremos nuestro cine, en la medida que también se cultive como cinéfilo, porque el arte cinematográfico es igual que cualquier otro arte. Si tú quieres estudiar artes plásticas, tú tienes que meterte en una escuela. Escultura, tienes que estudiar en una escuela. Si quieres cine, tienes que ir a la academia. Es un arte, igual que los demás artes. Pero considero que sí, que el tema es un tema importante porque toca precisamente esas dos posiciones, lo que es el entretenimiento, lo que es la cultura y lo que es el arte. Y el cine siempre será así. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro querido Félix Manuel Lora. Ciertamente sus estudios aportan bastante al desarrollo de nuestra industria. Seguimos con Vladimir Atwood, quien cuenta con una filmografía con más de 10 cortometrajes, 4 documentales y 3 largometrajes. Su ópera prima, La lucha de Ana, recibió más de 3 premios internacionales y fue galardonada por los premios soberanos en los renglones de Mejor Película y Mejor Actriz en el año 2013. Actualmente se encuentra en la etapa de postproducción de su proyecto La otra Penélope. Vladimir Atwood. Ok, llegó. Vamos a empezar mostrándole algo de mi más reciente película. Es una primicia, no se ha mostrado a una audiencia les advierto que quiero compartirlo con ustedes, pero no es un producto ya terminado. Más bien, quizás una forma de yo basar mi conversación en estas imágenes que vamos a ver. Cuando quiera, por favor. Tuvimos 30 años del jefe. ¿Cuánto vamos a tener del doctor? La suerte del país no puede vivir indefinidamente sujeta al capricho o a las locuras de una minoría. Hermanos y hermanas, la revolución no puede morir. Cualquiera que intente obstruir, mantener un clima de agitación, fomentar el odio entre las diferentes clases sociales, nos encontrará de frente. ¿Tú todavía estás pensando en quedarte, Marcel? Marcel, el señor Martín va a ayudarnos. Así que tenemos a un héroe de guerra. ¿Qué tipo de ayuda? ¿Es ahora o nunca? Acompáñame. Tú eres mejor tirador que yo. Si sucede algún imprevisto, yo necesito que tú estés ahí. A esa arma, porque usted no va a salir de aquí disparando. La torre. Perfecto faldero de Banadería. Yo solo soy un servidor de la patria, con la gracia de Dios. Que no se oiga más.
conoce bien a Penélope? Tú quieres saber de mí y yo no puedo preguntar nada de ti. Déjame advertirte. Ella es casada. Solo sé que vive con un hombre que no la hace feliz. Yo quiero que tú sufras. Fue por ella, ¿verdad? La torre es real. La muerte de mis amigos es real. No entiendes. Estás solo. Mataron a los muchachos. Ya no hay resistencia. Se acabó. Esto apenas acaba de empezar. Esta es nuestra más reciente película, todavía estamos en fase de post y terminando unas escenitas adicionales que vamos a filmar. Maciel Taveras está con nosotros, que es una de las actrices principales, y Francis Cruz, y a Mauri, no sé si está por aquí también. Y vaya, cine comercial y cine de autor. Yo me inclino por el cine de autor porque me identifico plenamente con la forma de hacer este tipo de cine. Y sí creo que hay dos tipos de cine, no necesariamente uno bueno y uno malo. Son, como planteaban los colegas aquí, necesarios para el avance, para el desarrollo de cualquier cinematografía. Pero ¿con qué se come esto? Cine de autor. El cine de autor, decía ya nuestro colega, surge en los años 50, en las publicaciones de la revista Cahiers du Cinéma en Francia, con Bazin, con Godard, con François Truffaut, etc., quienes planteaban que el director tenía que salir de las sombras, tenía que apartarse del sistema de estudio y posicionarse como el autor verdadero de la obra cinematográfica. Entre otros conceptos, lineamientos que ellos planteaban, utilizar actores desconocidos, salir a locaciones en exterior, etc. Es en este año, o en esta década, en los 50, donde surge esta terminología, donde se le pone una etiqueta a este tipo de cine. Pero el concepto cine de autor lo podemos encontrar desde principios del siglo XX. Como tú mencionabas, el cine de Chaplin, la mayoría de las obras de Chaplin es cine de autor. Un humor cómico con tintes crítico social que muchas veces le provocaba o levantaba controversia con este artista. En Japón tenemos a Akira Kurosawa, a Mizoguchi, o en Alemania, en los años 20, después de la Primera Guerra Mundial, tenemos el movimiento de vanguardia, el expresionismo alemán, donde la subjetividad era la que primaba. O sea que ya tenemos el germen, el concepto de cine de autor. Félix Manuel planteaba, bueno, el cine nace como un artículo de feria, pero 15 años después, con Griffith en Estados Unidos, que no quería ser director, porque en esa época ser director era un oficio de poco prestigio, ser actor tenía más importancia. Entonces, él, como no era un buen actor, aceptó trabajar como director. Y el señor Griffith revolucionó la forma de hacer cine. Y de hecho, la mayoría o el lenguaje que tenemos hoy en día se lo debemos en parte a Griffith. A la cámara no se movía, este señor decide darle movilidad a la cámara y empieza entonces a articular un lenguaje con los planos. Y bien, cine de autor. Para identificar un cine de autor, sencillamente tenemos que ver, primero, que el autor tenga la responsabilidad o el control absoluto en el proceso creativo. No significando esto que el director es
quien hace todas las funciones en una película. Más bien es una visión muy personal, un sello, una impronta que muchas veces navega contracorriente. Por ejemplo, no voy a mencionar mis películas, pero Laura Amelia, por ejemplo, en Jean Gentil, alguien me comentaba, oye, pero yo no voy a ver la historia de un señor media hora en plano. Entonces, Laura decide hacer su película navegando contracorriente, diciendo que yo voy a sacrificar quizás la taquilla, pero yo voy a hablar de algo que yo siento y quiero expresar a través de mi discurso. Y vaya, esa es una característica muy importante y diría yo una de las más importantes del cine de autor. No es mostrar la realidad, es interpretarla. Ustedes ven, por ejemplo, yo le menciono directores de cine, quizás usted llega a sus mentes alguna imagen que conserva por ahí. Kubrick, Bertolucci, Fellini, Belatar, de lo menos conocido, Woody Allen. Nosotros podemos tomar la filmografía de estos directores, segmentarla y ver características o tipificaciones que son constantes en toda su obra. Es casi una obsesión, diría yo. Y de ahí surge entonces las innovaciones, los aportes al crecimiento del lenguaje cinematográfico, porque la evolución del cine viene de parte del cine de autor, porque es el cine que se atreve a mover la cámara, a experimentar, a jugar con el sonido, con la edición, con las luces, y luego, bueno, el resultado ya, el cine comercial hace homenajes o copia estilos de este cine de autor. Actualmente, el 90% de las producciones cinematográficas a nivel mundial pertenecen al cine comercial y el 10% al cine de autor. Pero, como bien decían los colegas aquí, uno no puede existir sin el otro. ¿Por qué? ¿Cuál es el cine que mueve las masas? ¿Cuál es el cine que mueve la industria cinematográfica? El cine comercial. Pero resulta que el cine comercial mueve todos los años cantidad de personas a la sala de cine que le gusta y decantan este tipo de espectáculo, de entretenimiento. De ese público que asiste a la sala de cine es donde se gestan los cinéfilos, que se interesan entonces por el otro cine, el cine de autor. Así incluso hay historias de directores, Tarantino, el mismo Fellini, que no fueron a academias, pero que se convirtieron en cinéfilos y luego en directores de cine. Y vaya, yo creo que sí, que es importante para el crecimiento y sostenimiento de la cinematografía que existan en todo tipo de cine, porque es como un matrimonio. Si el cine de autor se reduce en una cantidad mínima, entonces acudiríamos a la muerte del arte cinematográfico. Y del otro lado, si el cine comercial desaparece, entonces los que pretendemos hacer cine de autor, cine de arte, no vamos a tener la plataforma que nos permite el acceso para exhibir nuestras obras a través del cine comercial. Por ejemplo, aquí en nuestro país, las películas más taquilleras son las películas que van dirigidas al gran público, que tienen unos códigos muy diferentes, que la intención quizás no es mostrar una imagen, una propuesta estética o arriesgarse a plantear formas de contar o formas narrativas diferentes, pero ese cine es el que genera los recursos y que permite que por ejemplo, en el caso de las exhibidoras, el sustento. Y entonces ahí es donde viene que, por ejemplo, la película Mi orilla del mar, en Palacio apenas recibió 4 o 5 salas por el tipo de cine. Y yo estoy consciente, yo no quiero 50 salas porque sé que este tipo de cine no es de consumo masivo. Pero si no es por el otro cine, el cine que hace Pinky, Alfonso, Archie López, entonces para Orilla del Mar quizá no existiría una plaza. Y bien, no
quizá no estoy de acuerdo en que todo cine de autor, porque, vaya, ya ese es un término muy específico y ya lo hemos definido un poco, pero sí yo creo que todo cine es importante, ya sea de autor, de género, de arte, de ensayo, todo cine es importante, porque alberga la esperanza, en este caso del cine de autor, del artista, de soñar, de poder cambiar las cosas. Y yo creo que cuando esa esperanza muere, entonces con ello muere el ser humano. Gracias. Muchas gracias a Vladimir Abud. Realmente muy interesante lo que pudimos apreciar de la otra Penélope. Promete bastante, así que de antemano lo felicitamos. Y seguimos con un escritor, director y productor, quien posee una amplia lista de producciones cinematográficas, entre ellas Junior, Al fin y al cabo, Mi angelito favorito, Locas y atrapadas, y su más reciente producción, El encuentro, el señor Alfonso Rodríguez. ¿Se oye? ¿Se oye? Bueno, yo el data show lo tengo en la cabeza, o sea que pueden prender las luces de aquí. Y yo no traje trailer, aunque El encuentro sigue en los cines, sexta semana. Concuerdo con los colegas aquí de que el cine de autor y el cine comercial debe de coexistir. Donde yo retuerzo el rabo es cuando quieren decir que el cine de autor es el de calidad y el cine de comercial es de no calidad. Ahí es donde yo no concuerdo. En los dos grupos se producen muy buenas películas. Hay películas comerciales que son muy buenas. Hay películas de autor que son muy buenas. Pero también hay películas de actor que son unos malditos clavos. ¿Sí o no? Y también el cine comercial produce mucho clavo. Yo soy autor de uno, al fin y al cabo es un clavo. Hola. Entonces, donde yo no estoy de acuerdo es que quieren hacerle a uno creer a la mala que todo cine de autor es bueno. No, señor, yo he visto cosas que me han dado un sueño y he echado unos sueños de 2 horas y media. Además, lo mejor que tiene el cine es que el cine no es obligatorio. Usted no tiene que ir a todas las películas. Usted va a la película que usted quiere ir a ver. Entonces, cine de autor o cine huérfano, me imagino, porque, como decía Pinky, no tiene autor. Entonces vamos a hacer un poquito de reflexión, por ejemplo. Antes de la ley, aquí había que hacer películas con dinero de rico que había que devolvérselo. ¿Qué íbamos a hacer? Cine de autor. Para tener que empeñar la casa, para pagarle los cuartos al rico que me dio el dinero. No, pregúntale a Pinky. Pinky es de lo que hizo cine antes de la ley. Cuando hizo La cárcel de la Victoria, una película magnífica de autor, casi lo meten preso en la misma Victoria. Con la deuda que se quedó. Ah, pero entonces hizo Sanky Panky 1, La Paca. La Paca, 700,000 taquillas. Ah, pero Sanky Panky es la mala. Sanky Panky no tiene calidad. La que tiene calidad es La cárcel de la Victoria, que lo dejó casi en la ruina. No la Pinky. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente. Nosotros hicimos cine comercial antes de la ley porque teníamos que pagar un dinero. Ahora, yo creo que así como hicimos muchos disparates, hicimos muchas películas buenas. Porque no hay mejor película, por ejemplo, que un Nueva York, que le dijo al dominicano, no te vayas para Nueva York ilegal, porque tú lo que vayas a pasar trabajo para allá.
De una manera muy jocosa se lo dijo. Pero ese no es el mensaje de la película Nueva York. ¿Y cuál es el mensaje del Otomán 1? Si te sacas 100 millones de pesos, no te vayas a privar rico por una torre. Invierte tu dinerito para que no te lo gasten o te engañen. Eso no fue lo que pasó en el Otomán 1. Uno se quedó en el barrio, invirtió su dinero en su tallercito de motores y el otro se fue por una torre que cada vez que caminaba por los pasillos pensaban que era un mozo. Papi, tráeme una champañita ahí rápido, Julio. Son comedias que tienen un gran mensaje. Ahora, ¿por qué luchamos para hacer la ley de cine? Para que haya cine de autor. ¿Quiénes luchamos por la ley de cine? Los huérfanos, los que no somos autores, los burdos. ¿Por qué la ley de cine ahora puede haber un Vladimir Abud? Porque la ley de cine le permite a Vladimir Abud primero conseguir dinero y no deberlo. La ley de cine le permite a Vladimir cobrar 2 millones de pesos por película, que tampoco es una millonada, pero son 166,000 pesos mensuales, si usted lo divide en 12 años. Y con eso Vladi puede vivir bien. En 12 meses. ¿Me doy a entender? Pero cuando Vladi termina una película, no tiene un rico atrás mirándolo. Como nos llamaban a mí a Pinky los jueves de estreno, ¿cómo no está yendo? Dime, ¿y mi cuarto dónde están? Sí, porque es muy fácil hablar. ¿Me doy a entender? Entonces, convivimos todos. Lo que no me gusta es que le digan al cine comercial que no tiene calidad. Porque si ustedes se ponen a ver la calidad que tiene hacer reír a la gente por hora y media. De donde yo vengo y aprendí este negocio y viví 14 años en Los Ángeles, los verdaderos genios son los humoristas. Los verdaderos genios. Porque usted no va a una escuela a aprender a ser comediante. Usted va a una escuela a aprender a ser actor, a ser director, a ser guionista, a ser continuista. Pero no hay una escuela, díganmela si hay, para yo ir. Escuela que formamos comediantes. No hay escuela, porque el comediante es como el cantante, nace comediante. Entonces, como aquí son negritos los comediantes, los menospreciamos. Pero esos Raymond Post y esos Miguel Cepeda y esos Boquepiano, esos son genios que llenan salas de cine, que abarrotan la sala en Puerto Rico. Nueva York, ustedes saben que duró 1 año en los cines. 1 año duró en los cines Nueva York. Y los Otomán y Sanky Panky rompieron todos los récords habidos y por haber. En Puerto Rico a Fautomata no lo dejan ni comerse un hot dog. 200 fotos tiene que tirar. Pero aquí el negrito del 5. Entonces, si nosotros respetamos y nosotros luchamos por hacer una ley que le dé cabida y le dé entrada al cine de autor, lo único que yo exijo es, para nosotros lo que hacemos cine comercial, respeto en nosotros y en nuestra industria. Gracias. Gracias a Alfonso Rodríguez. Y ciertamente, señores, cine comercial o cine de autor es cine. Y el cine es arte y es cultura. Y es lo que nos ha reunido aquí. Así que un fuerte aplauso para todos ellos. Este es el momento para hacer preguntas. Aquí tenemos una. Adelante, por favor. Yo lo tengo ella. Bueno. Gracias. Felicidades a todos los ponentes y los que han expresado su idea sobre este tema. Debo confesar, sinceramente, me gustó mucho la puntualización que hizo Vladimir.
los autores, la revista Cachorro du Cinéma y todos los cineastas que se han citado acá, los franceses que iniciaron este movimiento en los 50, tenían la guerra mundial muy cerca y querían expresar la necesidad de que ellos eran capaces de generar industrias desde sus necesidades expresivas. No quiere decir el fundamento de esa idea de ninguna manera expresa divorcio con el público. Eso es una deformación. En ese sentido estamos de acuerdo. No significa divorcio con el público. Todos sabemos que Truffaut adoró, por ejemplo, y defendió como nadie el cine de Hitchcock. Y es uno de los clásicos de la teoría del cine contemporáneo, las conversaciones de Truffaut con Hitchcock. Y Hitchcock lograba llevar muchísima gente al cine. Lo que significaba simplemente era el poder para el director. Ahora mismo uno de los ponentes de la distribución y exhibición estaba diciendo: nosotros queremos tener el proyecto de antemano. Por cierto, decía con respeto, eso debo decirlo, debo aplaudirlo, decía con respeto de lo que quiera ese director o esa productora llevar adelante. Eso me parece muy importante que hayan hecho esa salvedad. ¿Por qué? Porque lo que está claro también, por eso es que es más una reflexión, es el intervencionismo de determinados cines, donde el autor, director o guionista, o incluso productor de un pequeño instrumento, que es una productora que desea hacer una película X, si entra a ese mercado que pretende ser grande, entonces le empiezan a dictar pautas y le dicen: no, esto no lo hagas así, esta escena no es así, esto no va a dar risa, esto no va a provocar el mercado que nosotros necesitamos. Entonces eso fue en lo que los años 50, en aquel momento, los franceses empezaron a generar y empezaron a hacer aquel cine de autoría, que es cierto, se fue confundiendo con el tiempo. Discúlpenme, pero es cierto que se fue deformando. Y yo recuerdo cuando, por ejemplo, yo hice mi primera película de ficción en Cuba, yo soy director de cine también, he hecho mis películas, era una comedia, fue una comedia. Y recuerdo la batalla que se dio en el seno del cine cubano, porque yo había hecho una comedia y las comedias no eran de autores. Y la gente fue al cine a verla. Yo tenía compañeros que me decían: no, pero te has equivocado mucho, porque no es importante que la gente vea tu película, es importante que tú te expreses. Y eso es una deformación terrible. Mucho de este buen cine latinoamericano que se habló aquí por latido, que se ha distribuido, eso hace, tiene público y la gente lo ve. Sea drama, sea comedia, la gente la ve, las llora, las busca. Y eso es muy importante. No hay pelea, esa pelea es un invento, y me gusta mucho como muchos de los ponentes lo hicieron evidente. Lo importante es que el criterio se pueda sostener, porque en cuanto empezamos a fabricar productos para el mercado, con ese don de fabricación se pierde lo espontáneo, y muchas veces se pierde en la película, se meten muchas manos para construir un producto. Y en eso es en lo que sí, yo por ejemplo, estoy en contra. Siempre me he defendido intentar hacer una comedia, un documental, lo que fuera, con mi punto de vista. Escuchando gente, conversando, dialogando, pero que no me lo manipulen, que no lo distorsionen. Simplemente eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Y gracias a los ponentes. Gracias, Rolando. Buenas. Soy Elena y le quiero preguntar a ustedes, ¿qué creen ustedes que debe suceder para que los distribuidores respalden más el cine de autor? Y como ustedes hicieron su payola, yo también quiero hacer la mía. El 15 de junio reinicio en los cines. ¿Quién le va a responder? ¿Se oye? Bueno, mi amor, mira, los cines son empresas privadas y la empresa privada se maneja de acuerdo a los códigos del negocio. Entonces, cuando tú le llevas una película de autor a una cadena de cine, ellos evalúan tu película y más o menos ya tienen un ojo muy clínico de saber cuánta gente va a llevar. Porque que yo sepa, todavía yo no conozco ningún cine de 4 butacas. Todas tienen de 100 para allá y es esperando que se llenen las salas. La inversión que hace una compañía como Caribbean o como Palacio es multimillonaria. El problema es que tu película de autor, tú a lo mejor quieres que te la pongan en 40 salas. Y el dueño
de la sala de cine dice, mira, como me hicieron a mí con El Encuentro. El Encuentro no es una película que desde el día 1 sabíamos que no iba a llevar 500,000 taquillas como Sanky Panky. Entonces, a mí me dijeron, vamos a sacar no vamos a poner tu película en La Romana, en Casa de Campo, no la vamos a poner en Silverstone, no la vamos a poner en ciertos cines donde sabíamos que no iba a ir gente a vender. Exacto, a ver la película. Una película de autor, a lo mejor te van a dar 5 o 6 salas. Lo que tú tienes que hacer es promueve tu película de autor para que esas 5 o 6 salas se llenen y te den 10 más. Pero ese es su derecho. Un dato que es importante destacar de nuestra industria, además, es que somos súper afortunados de que este cine de autor encuentra espacio en las salas de cine dominicanas, porque en otros mercados internacionales la mitad de las películas que están hoy en nuestras salas de cine no estarían en ninguna. Ahora también te digo una cosa, si tú no tienes sed de ver tu cartel y tu nombre en un cartel o una valla, si tu problema no es ego, tú vas a encontrar muchas ventanas para comunicar lo que quieres comunicar con tu película, sin preocuparte de que la película vaya a una sala de cine o no. Porque afortunadamente tenemos muchas ventanas, hay televisiones, canales de televisión dedicados exclusivamente a cine de autor, hay 20.000 pantallas de este tamaño. La prueba es el mismo Ángel con una película que no necesitó llevarla a las salas de cine. O sea que si tu ego y tu cabeza soporta no estar en una sala de cine, tu película va a encontrar muchísimos sitios. Para mí el cine de autor y el cine comercial no tiene que depender de una sala de cine. Evidentemente, la única manera de hacer un gran negocio con una película comercial es la sala, pero no creo que tengamos que depender de eso para hacer cine, creo. Bien. Muchas gracias. Vamos a la última pregunta del panel. Sí, mi pregunta es súper sencilla porque estoy un poco dudoso trabajando en los medios sobre el irrespeto que se habla sobre el cine comercial y quiero hablar de que la frontera es muy pequeña porque conocemos autores que han sido exitosamente en la taquilla, tanto localmente como fuera. O sea, se considera a Christopher Nolan un autor del cine y sus películas son taquilleras. Y de hecho nosotros los críticos consideramos desde hace muchos años a Ángel Muñiz un autor y todas sus películas, hasta Dios que me perdone que no la puso en las salas de cine, fueron taquilleras. Ahora, no sé qué pruebas hay, porque dentro de los medios y quienes analizamos el cine, lo que más hemos hecho es respetar todos los trabajos que se hacen, analizándolo de una altura encomiable. Y si nos vamos a las críticas y a las valoraciones que han tenido Sanky Panky, que han tenido películas como Nueva York, que son súper taquilleras, o sea, para las masas, son de las películas mejor valoradas dentro de la crítica dominicana. Entonces, hay esa unión. En ningún momento yo creo que ningún medio que se respete, porque una película ha sido masivamente exitosa, ya de por sí es mala. Entonces, que en el caso de Pinky, que ha hecho varias películas, en el caso de Vladimir Abú también, en el caso de Félix Manuel Lora en su historia como crítico, y en el caso de Alfonso Rodríguez, que me expliquen si eso en realidad ha sucedido, si ese irrespeto de verdad existe para las películas que han generado taquilla, porque yo no me he dado cuenta de eso. Bueno, yo te pudiera decir que a películas como Lo Toman Uno, a películas como Sanky Panky, no he oído, corrígeme si estoy equivocado porque soy humano y a veces me pongo bruto, pero no he oído ningún crítico de cine decir que es una buena obra cinematográfica de risa, de comedia. Pero yo no estaba hablando de los críticos, porque ya yo no hablo de los críticos. Yo estaba diciendo que no me gusta que por gravedad tilden una película de autor como de calidad y una película comercial como de no calidad. Y tú me excusas, pero eso es lo que más se estila. Que las películas comerciales, bueno, esos son los cómicos ahí, sí, que llenan gente. De hecho, no somos autores, porque no son películas de autor.
Entonces, cuando yo digo que yo exijo respeto, yo no digo a mí, yo digo a un Pinky que cogió prestado, a un Archie López que cogió prestado antes de la ley. Y esas 101 películas que se hicieron antes de la ley. Óyeme, papi, yo empeñé 2 casas, 7 carros, 2 jipetas, 2 botes. Cada vez que yo hacía una película antes de la ley había que empeñar algo. ¿Tú sabes para qué? Para pagar y decirle al rico, te pagué, ahora vuelvo y dámelo para atrás. Y a lo mejor la pegamos en esta. ¿Me doy a entender? Entonces yo lo que, por gravedad, cine de autor es el de calidad. No. Difiero totalmente en eso. No estoy hablando de los críticos. Ya yo no hablo de críticos. Bien. Muchas gracias. Hemos finalizado la sesión de preguntas. Estamos cortos de tiempo realmente. Un fuerte aplauso para todos nuestros expositores, por favor.